Bienvenidos al Mundo desde Washington. Soy Carla Caraballo Torres y como siempre nos acompaña Pablo Pardo del periódico El Mundo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno Pablo, esta semana el Wall Street Journal ha publicado un análisis sobre la compensación de los consejeros delegados que ha llamado mucho la atención. ¿Nos puedes explicar los puntos centrales de este análisis? Sí, el elemento más llamativo del análisis es que las empresas no pagan a los consejeros delegados en función de cómo va el precio de la acción de la empresa. Esto es muy curioso porque digamos que es como lo contrario de lo que supone que en el capitalismo tendría que suceder, que los dueños deciden lo que el empleado, que es el jefe, el consejero delegado, cobra. Sin embargo, hay casos, por ejemplo, en las industrias de los medios de comunicación, donde la compensación es gigantesca, mucho mayor que lo que debería si se tomara en función cómo ha ido el precio de las acciones. Por ejemplo, los medios de comunicación son la segunda industria en la que más se paga a los consejeros delegados, pero las acciones solamente subieron en promedio en torno a un 10% en el último año, cuando hay industrias como banca o manufacturas donde crecieron un 30 o un 40%. ¿Y por qué sucede esto? ¿Cómo ha cambiado? Esto sucede fundamentalmente por dos motivos. Uno, porque al decidir la compensación de un directivo se hace en función de lo que cobran otros directivos de la misma industria. Entonces, si tú estás en una industria en la cual los directivos cobran mucho, pues tus competidores también cobran mucho. Si tienes mala suerte y estás en una industria, por ejemplo, de manufacturas, industrial, donde cobran menos, pues tú también vas a cobrar menos. El segundo factor es que los consejos de administración y los comités de compensación pues son demasiado blandos con los directivos. Esto pasó hace poco, por ejemplo, con Coca-Cola, donde Warren Buffett, una de las personas más ricas del mundo, se abstuvo a la hora de decidir los planes de compensación de la empresa. El CEO de Coca-Cola, Muhtar Kent, es uno de los que más cobra. Y Buffett se abstuvo. Buffett no votó en contra. ¿Por qué no votó en contra? Bueno, pues él dijo que si hubiera votado en contra habría sido como declarar la guerra al consejo de Coca-Cola, declarar la guerra a la dirección de la empresa, y que nadie quiere ir a la guerra, y tampoco los llamados consejeros independientes, que no representan a nadie, porque ellos quieren al fin y al cabo mantener un empleo que está muy bien pagado y que no exige prácticamente ningún esfuerzo. ¿Y se han planteado algunas reformas para cambiar esto? Se han planteado muchas reformas, pero estas avanzan muy lentamente. Una de las cosas que sí que están sucediendo, por ejemplo, es que los bancos están pagando menos que antes de la crisis. Todavía pagan mucho a sus directivos, pero le están pagando bastante menos. Hay más cuestiones más complicadas, por ejemplo, la remuneración, digamos, en especie, como por ejemplo vuelos de avión, o que cuando el directivo se muere, en ocasiones su viuda sigue cobrando sueldo durante muchos años, o sigue teniendo un coche de la empresa con conductor, con chofer. Esto, por ejemplo, está cambiando de una forma mucho más lenta. Hay algunas ideas, por ejemplo, sobre todo en el caso de los bancos, porque cuando un banco quiebra, digamos que los problemas son mucho mayores. Por ejemplo, vincular o hacer que los banqueros, en lugar de cobrar en lugar de tener su sueldo vinculado a las acciones, a la renta variable, lo tengan vinculado a los bonos, es decir, a la deuda del banco, con lo cual si el banco se hunde y los bonistas, los que han invertido en bonos, pierden su dinero, el banquero en cuestión no cobra absolutamente nada. Bueno, Pablo, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Hasta la próxima aquí en El Mundo desde Washington.